bienvenidos a su programa Sal y Luz. Qué bueno poder estar una vez más conectados con cada uno de ustedes y poderles llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tendremos un programa bien interesante, muy bonito, pero antes de eso quiero darle la bienvenida a un miembro nuevo de nuestro programa Sal y Luz. Bienvenido a César Guerrero. Bienvenido, César. Tony, gracias. Encantado de estar acá compartiendo con vos en esta gran obra. Gloria a Dios por esta oportunidad que me brinda poder estar, como vos decís, estar compartiendo diversos puntos de vista y experiencias, incluso en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Así es que estoy encantado de poder estar acá con todos ustedes y contigo, Tony, para poder conversar siempre sobre los temas. Sí, bienvenido. Gracias. César pertenece a la comunidad de Holy Trinity. Trinity es una comunidad que hace retiros de evangelización, del querigma, transmite también las misas por medio de su página, que aquí va a aparecer también en la pantalla para que ustedes puedan visitar la página de Holy Trinity y el canal de YouTube y puedan estar pendientes los días que Holy pasa la misa desde San Juan Bautista, en la cual Monseñor Fabio Colindres celebra, y luego hay una adoración eucarística los días jueves, que es increíble, es buenísimo. Pero bueno, bienvenidos una vez más a su programa. ¿Y qué tenemos hoy, César? ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy tenemos un tema súper bonito, es la paciencia. Y la paciencia desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Claro. Basado naturalmente en la palabra de Dios. Entonces, ese es nuestro tema de hoy, Tony, la paciencia. Ustedes saben de que la paciencia es algo que a nosotros como cristianos nos falta un poquito a veces. Comentábamos con César fuera de cámara de que ahora todo lo queremos rápido, ¿verdad? Al instante. Es el ritmo de vida que tenemos actualmente. O sea, hoy podemos comprar y obtener algo en segundos. También platicábamos con Tony sobre comprar libros, por ejemplo. Puedes comprarlos físicamente y obtenerlos después de algunos días, o lo puedes tener en segundos en tu dispositivo móvil. Claro. Y estamos acostumbrados a ese ritmo de vida. Correcto. Nuestro día a día va súper rápido y nos dejamos llevar por ese ritmo. Así es. Y de repente pues se nos olvida que debemos tener esa paciencia. Esa paciencia, exactamente. Hay una cita bíblica, ¿verdad, César? Sí, me encanta esta primera cita bíblica porque nos recuerda que pues como cristianos estamos expuestos a pruebas. Exacto. Y en las pruebas es una oportunidad que tenemos grande para poder poner en práctica la paciencia, ¿verdad? Y poder esperar en el Señor el poder superar esas pruebas. Entonces me permito acá leer la primera cita, que es de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Interesante. Yo creo que algunos de los que nos están viendo en este momento pueden decir: ¿y yo cómo puedo hacer para ser paciente? Pero otros nos pueden decir: ¿yo cómo puedo hacer para que mi mamá sea paciente conmigo? Para que mi esposa sea paciente conmigo, mi esposo sea paciente. Entonces, pero muchas veces quizás nosotros somos los que perdemos la paciencia. La paciencia que nuestra esposa no nos comprenda, que nuestros papás no nos comprendan, que nuestros amigos, nuestra novia, nuestro novio. Entonces yo creo que lo primero es vernos nosotros. Soy paciente, pierdo la paciencia, soy mecha corta. Incluso perdemos la paciencia con Dios. Si Dios ya no me responde en algo, pues entonces ya no voy a la iglesia. Dios no me funcionó, me retiro y vuelvo a mi vida pasada. Y eso pasa, pues. O no tomamos conciencia de que Dios tiene su propia voluntad y sus propios planes para nosotros, y entonces de repente estamos expuestos, Tony, a que como Dios no nos está dando lo que tanto le pedimos, incluso perdemos la paciencia y nuestra fe se ve
seriamente afectada, ¿verdad? Eso creo que estamos expuestos a que nos pase. Correcto. Entonces, yo recuerdo en este momento, profeta Elías, el profeta Elías, él nos ha recomendado que mientras pedimos en oración a nuestro Padre Celestial, aunque no veamos todavía señales, seamos perseverantes y pacientes en nuestra oración cuando se trata de pedir lo que querramos pedir como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios, perseverancia, que podamos resolver algunos problemas, superar las pruebas, ¿verdad? Sí. Y además, a la más mínima señal que podamos orar y seguir perseverando con nuestra paciencia, sintiendo como que ya tenemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y fíjate, Tony, que casualmente que mencionas Walt Disney, esta semana yo asistí a una charla de un emprendedor que daba consejos sobre temas de luchar, y hablaba él del propósito, ¿verdad? Y habló de Walt Disney y decía, y quizá esa era una cosa que yo no sabía de Walt Disney, a pesar de que soy a nivel profesional, soy como muy fanático de su filosofía de servicio, etc. Pero esa parte no la sabía, y es que Walt Disney llegó incluso a comer de la basura, ¿verdad? Pero él tenía un propósito en su vida y tenía muy claro a dónde quería llegar, y a pesar de esas pruebas tan difíciles que él tuvo en su camino, no perdió de vista nunca su propósito. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito como cristianos? Así es. ¿Verdad? Yo pienso que al final del camino nuestro en esta tierra es alcanzar el cielo, ¿verdad? Y por lo tanto, en ese caminar hacia nuestro gran propósito, nuestra perseverancia y nuestra paciencia, y como vi por ahí, una paciencia activa, luchadora, no resignados a esperar simplemente, sino a orar, a trabajar por lo que queremos, por ser mejores cristianos, etc. En todos los roles de nuestra vida, tratar de ser mejores basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Correcto. Y eso es la paciencia a veces con el que debemos de tener con Dios, cuando nuestras peticiones pensamos que no son escuchadas, y sí son escuchadas, pero la paciencia que debemos de tener también con nuestro prójimo, con la gente que nos rodea, con la gente de tu trabajo, de tu universidad, con la gente de tu familia. Eso cuesta, cuando uno no es entendido, cuando incluso uno se cree víctima de todo y todos me atacan a mí, pobrecito yo. Entonces, eso cuesta también. Hay una cita bíblica, la siguiente cita, que habla, ¿qué cita es? Es la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Quieres ¿Cómo que dice? lo lea? Sí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces dice ahí, comienza diciendo que tenemos testigos. Esos testigos que nosotros tenemos son toda la gente que nos rodea, a la cual nosotros le tenemos que dar luz, inspiración. No es que me va a ir bien, es que van a venir gente incluso que hasta me van a traicionar en tu comunidad. Y eso, paciencia, hermano, paciencia. La paciencia la vamos a adquirir conforme nosotros nos vayamos ahondando más, metiendo más en la palabra, metiendo más en el evangelio, metiéndonos más en lo que nos apasiona, porque siempre va a haber gente que va a ser un obstáculo para nosotros. Y no solamente un obstáculo, siempre va a haber gente mecha corta, siempre va a haber gente que no nos va a caer bien, y hay que tener paciencia con ellos. Totalmente de acuerdo. Creo que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo un ejemplo súper claro de paciencia, ¿verdad? Porque en principio quiso tomar nuestra calidad humana, ¿verdad? Ser
venir a la tierra a ser como un ser humano y pasar por todas las etapas que los seres humanos pasamos, desde nuestra concepción en el vientre de nuestras mamás. Y esto es lo que me dice a mí esta lectura, fíjate, Tony, sí. porque Dios, siendo Dios, creo yo que pudo haber sido capaz, porque Él es capaz de todo, pudo haber sido capaz de venir y presentarse como un adulto y empezar a hacer su obra de salvación para nosotros. Sin embargo, yo interpreto y entiendo esto como que Él vino desde que se formó en el vientre de nuestra Santa Madre, entonces, y pasó todas las etapas, de bebé, de niño, de adolescente, hasta que llegó a la edad de 30 años cuando empezó a predicar la palabra de salvación. Entonces, Él, siendo Dios, pudo haber llegado, y sin embargo tuvo la paciencia para ser capaz de recorrer todo ese camino hasta su muerte, que representa nuestra salvación. Entonces yo encuentro un ejemplo clarísimo de la paciencia en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese camino y en ese recorrido que Él hizo de 33 años para salvarnos, ¿verdad? Así lo encuentro. Y logramos ver en Él esa persona que se mantiene firme, que no pierde los estribos, sí. que no lo perturba nada, sino que ve lo injusto, ve lo que no es correcto, pero lo enfrenta de una forma paciente, de una forma sabia, inteligente, y eso es lo más importante. Podemos nosotros fortalecer nuestra fe a través de la paciencia, y la paciencia es una virtud, ¿verdad? Es una virtud que se refiere a tener la capacidad de tolerar adversidades y enfrentar contrariedades que la vida nos va poniendo en el camino, y hacerlo con decisión, con fortaleza y sobre todo sin lamentarnos, Tony, porque podemos tener paciencia y decimos, ¿verdad?, que tenemos paciencia, pero estamos todo el tiempo quejándonos, y eso le resta poder a la virtud de la paciencia. Quisiera que tú, en unas pocas palabras, le contaras a la gente cómo fue ese proceso que vos tuviste, porque recuerdo que tú eras una persona que consumía mucho el cigarrillo, que tenía ese vicio. ¿Cómo fue ese proceso, César? Bueno, fíjate, Tony, que tuvimos en la familia una situación de amigos muy cercanos, y entonces hubo un milagro en esa situación, en medio de esa prueba. Cuando yo pude ser testigo de ese milagro, eso me puso a mí como un antes y un después en mi vida, y yo, como tú bien dices, he sido adicto al cigarro. Yo aprendí a fumar a los 16 años y me hice adicto a los 18. Y esa situación se dio cuando yo cumplí 40 años. Entonces, pienso que el Señor, a través de su Espíritu Santo, me puso en mi corazón esa reflexión, ¿verdad? Y dije, bueno, hoy soy ya de 40, tengo 22 de ser un adicto fumador activo, y he pasado bastante tiempo. Entonces, así, la aritmética simple, dije, más de la mitad de mi vida he sido un fumador. Entonces, de nuevo pienso que fue una inspiración del Espíritu Santo, y me puso esa fecha de ese milagro. Un año después de ese milagro, tuve digamos, esa iluminación, ¿verdad? Es decir, esta fecha voy a dejar de fumar. Pero a todo esto, ¿habías intentado querer dejar el cigarrillo? Lo intentaba y lo dejaba, o sea, tengo que ser totalmente transparente contigo y con nuestros hermanos que nos ven. Yo llegué a hacer, hoy lo considero quizá un descaro, ¿verdad? Porque yo hacía, en Cuaresma dejaba de fumar, y luego pasaba la Semana Santa y yo volvía a fumar, y entonces pienso que quizá era un descaro, o no sé de qué otra forma llamar eso, ¿verdad? Pero ese era mi sacrificio cuaresmal, y entonces pero luego volvía, ¿verdad? O sea, además yo esperaba ansioso que la Semana Santa terminara para poder volver a fumar. Y entonces
pacientemente Dios me llevó durante toda esta vida, y 3 meses antes de que llegara la fecha escogida, un 29 de enero, empecé a orar muchísimo y a pedirle a Dios fortaleza y a esperar en Él esa fortaleza para poder humanamente soportar esa falta de nicotina que te da el cigarro. Entonces, han transcurrido recién pasado 29 de enero, cumplí 8 años de haber dejado de fumar, y ha sido un proceso de lucha, pero también de mucha paciencia, ¿verdad? Ante las tentaciones, porque cuando tienes una adicción, en mi vivencia propia, uno acude a cualquier pretexto para poder volver a caer, y entonces al ver el camino que has recorrido, decides pues que las situaciones no valen la pena para volver para tomar una situación una adicción que no te hace bien, ¿verdad? Entonces, gracias por la oportunidad de compartir este breve testimonio, pero esa ha sido mi experiencia al lado de la paciencia, ¿verdad? Entonces tú pudiste dejar tu vicio con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Yo sabía que humanamente yo solo no iba a poder, ¿verdad? Entonces me aferré a esa circunstancia, a ese milagro que pude ser testigo en grandes amigos que lo vivieron, que era para ellos, y entonces me aferré a eso, ¿verdad? Y a tratar de entender de que Dios era el único que podía a mí sacarme de esa adicción, ¿verdad? Que no me hacía nada bien. Y que realmente es un milagro, pues, porque hay mucha gente que lo ha intentado, hay mucha gente que ha querido dejar de fumar. ¿Qué le podrías decir a esas personas? Pues lo que yo puedo decirles es que pacientemente oren en el Señor, ¿verdad? Que le pidan, si el deseo de su corazón, hermano, es superar cualquier tipo de adicción. En mi experiencia eso ha sido la fórmula del éxito, ¿verdad? Tener claro que esa adicción no honra a Dios, y que si tú quieres ser testimonio vivo del poder del Señor, aférrate a Él con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y entrégale lo que tú tienes como desafío. Ora mucho y pacientemente espera. Debemos ser pacientes en el Señor, tener siempre en perspectiva nuestro gran propósito, la salvación de nuestra alma, llegar al cielo, compartir la gloria de Dios. Entonces, sobre la marcha, sobre este camino que vamos recorriendo, pues debemos, creo yo, que mantener siempre ser perseverantes y esperar esa agua fresca que nuestro Señor nos manda por medio de su palabra. Con eso concluimos nuestro programa del día de hoy. Les pedimos que si les gustó el programa nos puedan escribir, aquí aparece nuestro correo electrónico, y les pedimos que nos visiten también en nuestra fanpage, Sal y Luz El Salvador. Así aparecemos en Facebook, y pues nos despedimos, ¿verdad, César? Estamos agradeciéndoles a todos el haber estado con nosotros hoy, y confiando en el Señor que podamos vernos en una próxima ocasión muy pronto. Ok, no se lo olviden, sean sal y luz, porque los necesitamos. Bendiciones.